A lo largo del tiempo que llevamos acompañándoos con este podcast y acompañando también al programa antecesor de Aragón TV, hemos conocido gran parte del linaje de los reyes de Aragón. En esta ocasión nos toca conocer de cerca la figura de Pedro I, un rey de gran relevancia histórica en lo que se refiere a la incorporación de territorios, pero del que curiosamente tenemos menos información documentada acerca de su vida respecto a la de sus antepasados, por ejemplo, o la de sus sucesores. ¿A qué se debe esta falta de información? Bueno, pues vamos a intentar resolver esa pregunta, pero primero tenemos que conocer un poco mejor a nuestro protagonista. Dicen las crónicas que en el año 1068 nació Pedro I, primogénito del rey Sancho Ramírez. Tras la muerte de este durante el sitio de Huesca, Pedro I subió al trono aragonés en el año 1094, convirtiéndose en el tercer monarca del Reino de Aragón. Poco después de comenzar su reinado, Pedro I viajó hasta Valencia para ratificar su alianza con el Cid. Después, recorrió el reino para entablar contacto con los nobles menos asiduos en el entorno real. Durante sus primeros 2 años en el trono, Pedro I derrotó a los musulmanes en el Alcoraz y acabó de conquistar Huesca después de derrotar a Mustaín de Zaragoza en 1096, triunfando donde no pudo su padre. En el año 1100 reconquistó Barbastro, así como diversas localidades del Valle del Cinca. Instauró el dominio cristiano en la zona prepirenaica y recuperó Bolea y el castillo de Calasanz. Sin embargo, el reinado de Pedro I fue corto. Este duró tan solo 10 años, pues se estima que el monarca falleció en el año 1104 en el Valle de Arán. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que sabemos de Pedro I, pero como decíamos, quedan unos cuantos interrogantes acerca de su vida y sobre todo acerca de su muerte. No existe tanta documentación de él, por lo que es necesario que los expertos sean quienes nos cuenten lo que no hemos podido extraer acerca de su vida. Por ejemplo, el nombre de Berta, enterrada en la iglesia de Agüero, ¿quién era? Bueno, pues es uno de los asuntos que vamos a tratar y vamos a intentar solucionar saludando al historiador Domingo Buesa y a ver qué es lo que nos puede contar de la vida de este rey aragonés. Domingo Buesa, bienvenido a Antecesor Podcast. Un placer. Bueno, la primera pregunta y la gran pregunta es ¿quién era Pedro I y por qué tenemos menos información de él que del resto de los reyes de la Casa de Aragón? Bueno, Pedro I es el tercer rey de la Casa de Aragón, el tercer rey de Aragón, y es un hombre que tenemos muy poquita documentación de él, seguramente porque es un hombre que reina muy pocos años, y al reinar muy pocos años genera menos documentos. Y luego porque yo creo que él no tuvo especial interés en hacer muchos documentos ni dejar muchas crónicas, es un hombre más de acción. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, cosas que hemos visto en el programa y que nos llaman la atención. El hecho de que Pedro I firmara, bueno, o por lo menos sabía firmar, porque no sé si era lo habitual, en árabe. Entiendo que eso nos habla de que, si bien estamos en época bélica, como decías, también había preparación, había relaciones puntuales con el mundo árabe de forma habitual, y por ello era necesario que el rey lo conociera, ¿no? Sí, las fronteras son impermeables, es decir, que nos da la impresión a veces de que en un lado están unos y en el lado otro, los otros no. Las fronteras son absolutamente permeables y, en consecuencia, los cristianos tienen una relación muy directa con los musulmanes y Pedro I tiene una especial relación con gentes del mundo musulmán, pero sobre todo no hay que olvidar que Pedro I tiene a Pedro de Almería como uno de los hombres que le enseñan, que le van enseñando latín, que le van enseñando oratoria, que le van enseñando gramática, y no hay que olvidar que este hombre conoce perfectamente el árabe, con lo cual él sería seguramente el que le enseñaría a escribir en árabe. ¿Por qué escribe en árabe o por qué firma en árabe? Mejor. Bueno, pues seguramente porque es un signo de distinción, es un hombre que maneja idiomas y además porque es muy difícil en ese momento imitarle una firma en árabe al rey de Aragón. Uh-huh. Vamos con otros asuntos, más misterios. Por ejemplo, el gran misterio que intentamos resolver en Antecesor, pero que creo que es la gran pregunta es ¿cómo murió Pedro I? Que es curioso que de un rey no sepamos cómo muriera. Aunque hemos visto que en algunos casos, en algunos incluso había leyendas que sobrepasaban la realidad, pero no tenemos muchos datos acerca de la muerte de Pedro I, ¿no? Bueno, Pedro I es un hombre absolutamente atormentado porque él no tiene buena salud y no es un hombre que tenga una gran musculatura, es un hombre más bien débil, podríamos decir, pero es un hombre alto también, es un hombre débil, pero sobre todo es un hombre que sufre mucho con sus hijos, porque va a ver morir a sus 2 hijos, a su hija y a su hijo, los va a ver morir y además después de haber vivido con ellos, teniendo claro que nunca habían podido llegar a reinar porque su hijo escasamente podría tenerse en pie. Yo creo que al final todo esto le pasó receta, le pasó factura y cuando él muere en el Valle de Arán
muere también un poco, yo creo que agobiado por esta situación, no tiene heredero, se le han muerto los hijos, se le ha muerto su mujer, es decir, es un hombre, se ha casado en segundas nupcias para intentar arreglar la sucesión al trono, no lo consigue, y yo creo que todo eso un poco le bloqueó al rey, que no tenía una salud buena y en consecuencia pues yo calculo que murió. Él no muere de acto bélico, no muere en absoluto, eso sí que lo tenemos claro, y por lo tanto, bueno, pues un buen día se apagó la estela de Pedro I. Hablabas de los 2 matrimonios, ¿uno de ellos Sí. es esa tal Berta que está enterrada en Agüero? Sí, él tiene un segundo matrimonio con una mujer que procede seguramente del mundo italiano y que no es extrañar, ¿no? Porque Aragón mantiene relaciones muy directas con el papado y con el mundo italiano, en el entorno del Papa. Y esa mujer viene aquí, luego a esa mujer se le va a dejar un territorio muy amplio que la literatura posterior convertirá en el reino de los mayos, pero no hay un tal reino de los mayos, simplemente un territorio que gobierna ella porque le han dejado unas tierras para que pueda tener unas rentas para que viva con dignidad la viuda del rey de Aragón. Además hay que tener en cuenta, claro, que Pedro I muere, pero ella no muere y por lo tanto puede estar embarazada. O sea que hay que esperar un tiempo para ver si realmente esta mujer lleva en su seno el heredero de la corona, por lo cual se le da un tratamiento especial y constituye ese reino de los mayos, que es un reino, yo creo que entrañable, muy literario, muy bonito, y que yo creo que hay que respetar y mantener. Y el siguiente problema es dónde está enterrada esta mujer. Bueno, pues en este caso parece ser que sería en Agüero, pero bueno, eso ya en los análisis científicos llegarán a conclusiones más adelante. Precisamente hablando de análisis y del trabajo que realizáis los historiadores, con un rey como este, donde hay muchas piezas de puzzle pero poco encajadas, ¿cómo es el trabajo que vosotros hacéis? ¿Cómo se trabaja por parte de un historiador? Bueno, pues lo que hay que hacer es acudir a las crónicas, leer con mucha atención, porque las crónicas nos intentan engañar siempre, ver los documentos que son verdaderos de su época y sobre todo un poco ver cómo se relaciona este hombre con todo el entorno que tiene alrededor, porque es un hombre que es amigo del Cid, por ejemplo, tiene una profunda relación con el Cid, es un hombre que está en la zona de las costas mediterráneas y que incluso va a tener relación con gentes que vienen desde Venecia, es decir, con las naves de Venecia que vienen a apoyar en un momento determinado al rey de Aragón. Es un hombre bastante universal, Pedro I, y es un hombre además que tiene un claro sentido de lo que es el mundo, ¿no? Él gobierna un estado pirenaico, pero sabe que más allá de las fronteras hay otros reinos, otros estados, muchos de ellos familiares suyos por matrimonios anteriores y por sus propios matrimonios, y es un hombre sobre todo abierto a su tiempo, abierto a su época, y con yo te diría que una dolencia permanente en el alma, porque él no conoció prácticamente a su madre, porque su madre se marchó de la corte al poco de nacer él, y entonces durante toda su vida tiene ese vacío, de tal manera que a la hija le va a poner el nombre de la madre que él no conoció, Isabel. Has hablado de los hijos. Pedro I al final murió sin descendencia. Para un reino joven en aquella época, pues podría haber supuesto el fin de la corona. Nos hemos visto en casos de disputas por el trono. Otras también tenemos el ejemplo en Aragón, que al final se llega a un acuerdo, como es el compromiso de Caspe histórico, pero para un momento como en el que estamos, podría haber sido un momento crítico para todo el futuro del reino. Podríamos haber perdido la independencia, claramente. Podríamos haber pasado a ser gobernados por otros casas reales familiares de ellos. Pero aquí hay una figura clave, que es la condesa Doña Sancha, que está detrás, que es la que ha educado. Cuando Pedro I se queda prácticamente con un año sin madre, porque se va de la corte, entonces quien lo educa y quien hace de madre es la condesa Doña Sancha, que es su tía, la hermana de su padre. Y esta mujer es consciente que el hijo de Pedro I no puede acceder al trono, porque tiene problemas realmente motores serios e importantes. Y en consecuencia va a preparar al segundo heredero, que es Alfonso el Batallador, lo va a preparar para que en caso de esta situación que ya se ve venir, él sea quien se haga con el trono. Y esta es la mujer que logra solucionar un problema gravísimo, porque entonces nos hubiéramos podido ver en manos de algún familiar del sur de Francia o de incluso de algún familiar de la Casa de Navarra. Bueno, pues menos mal de Doña Sancha, no busco mal heredero con Alfonso el Batallador, desde luego. Bueno, pues la figura de Pedro I, que hoy queríamos conocer un poquito más en este Antecesor Podcast, y lo hemos hecho de la mano de Domingo Buesa. Domingo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Un abrazo fuerte. A ti otro.
Si hay algo que parece que marca el reinado de los primeros monarcas aragoneses, y lo vemos también con su sucesor en este caso, es la guerra. El ser tierra de frontera entre reinos cristianos y territorio musulmán es lo que implica, pero la historia de estas batallas queda a veces oculta incluso por la leyenda, que es lo que pasa entre generaciones. Por ejemplo, Pedro I batalló con el Cid, que nos comentaba Domingo Buesa. ¿Qué hay de cierto y qué hay de invención en la leyenda de la batalla del Alcoraz? Pues vamos a saber un poquito más. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia del Reino de Aragón es la Batalla del Alcoraz, que tuvo lugar frente a los muros de Huesca el 15 de noviembre de 1096 aproximadamente. El rey Pedro I dirigía el ejército de Aragón que asediaba la ciudad orcense desde el campamento establecido en el castillo de Montearagón. La conquista de Huesca ante las tropas musulmanas, que contaban con la ayuda del Reino de Castilla, se tornaba en una misión casi divina que se le había encomendado a la monarquía aragonesa, y que había fracasado en sus anteriores intentos. Ambos ejércitos se encontraron frente a frente e iniciaron una dura batalla a las afueras de Huasca, en los llamados Campos de Alcoraz. La batalla parecía perdida para las tropas aragonesas ante la superioridad numérica del ejército musulmán. Sin embargo, un misterioso caballero apareció luciendo una gran cruz de gules sobre fondo blanco. Junto a este, llegó otro caballero de origen alemán y la lucha de ambos fue tal que cambiaron el curso de la batalla. La leyenda cuenta que aquel misterioso caballero era, ni más ni menos, que San Jorge, quien se encontraba en Antioquía, pero regresó al sentirse necesitado por el rey de Aragón para lograr el triunfo en la batalla. La victoria fue total, y apenas una semana después, Pedro I y sus tropas entraban en la ciudad, a la que rebautizaron como Huesca, y que rápidamente se convirtió en la nueva capital del reino aragonés. Obviamente, la presencia de San Jorge en plena batalla, aparecido milagrosamente, tiene que ver con la necesidad no solo de vencer, sino de convencer. Es decir, el hecho de que en la victoria hubiera intercesión divina, pues ayudaba a transmitir ese mensaje que se buscaba relacionado con la religión y la forma de vender la conquista como un designio divino para realizar la Guerra Santa. Vamos a analizar, como decíamos, esa verdad detrás de la leyenda, y para ello vamos a saludar de nuevo en Antecesor Podcast a Darío Español. Darío, bienvenido a Antecesor Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, encantados de saludarte, y ya te traslado la primera pregunta. Me gustaría que me contaras lo que crees que pudo pasar realmente, técnicamente, digámoslo así, en la batalla del Alcoraz, dejando de un lado, como decimos, esa intercesión divina de San Jorge, esa aparición milagrosa, y me gustaría preguntarte por qué Pedro I triunfó donde fracasó su padre. Es buena pregunta esa, ¿eh? Bueno, vamos por partes. A la segunda pregunta es más complicado de responderla, porque, bueno, luego hablamos de ello. A la primera, todo indica que lo que hizo que Pedro I, la caballería de Pedro I pasara por encima de las tropas de Almustaín II, fue seguramente un error táctico. Un error táctico por un problema que arrastraban las tropas zaragozanas desde hace mucho tiempo, al igual que arrastraban las tropas de las otras taifas, y es que tenían ejércitos muy poco cohesionados y muy distintos dentro de la propia, podemos decir, estructura de los ejércitos. En realidad, las tropas de Pedro I estaban compuestas por aproximadamente unos 500 caballeros, seguramente, es decir, toda la florinata de la caballería, los principales señores feudales que tenían honores de rey y que debían, en este caso, fidelidad en la guerra, fundamentalmente, y luego también pues un número variable de peones que seguramente la mayoría serían semiprofesionales. Podríamos hablar de unos 2.000 peones, aproximadamente, viendo lo que es el coeficiente más o menos relativo con respecto a otros enfrentamientos, que sí tenemos pues una realidad en cuanto a la peonía más certera, ¿no? Y con respecto al otro ejército, pues el problema de Almustaín II era que, básicamente, aparte de su personalidad, es que tenía un ejército muy variopinto, fundamentalmente porque tenía sus propias tropas de caballería, que eran sus tropas, es decir, eran, como podemos decir, leales a él, eran maulas, de manera que el número de tropas no era muy alto, y luego se amparaba en un contingente de caballería cristiana, en este caso castellana, merced al pacto que había entre Zaragoza y Castilla, pues varios caballeros castellanos luchaban bajo la insignia del rey Almustaín, ¿no? Hay algunas crónicas posteriores que dicen que Almustaín cometió un error táctico porque abandonó el frente de batalla y se fue hacia el campamento, y cuando volvió las tropas habían perdido un poco el norte, pero bueno, son un poco datos un poco confusos, ¿no? Lo que está claro, fundamentalmente, es que la caballería, seguramente organizada en dos frentes, en dos haces que se denominaban, de caballeros aragoneses y pamploneses, pasaron por encima de las tropas
saracustíes, ¿no? ¿Por qué Pedro I vence en Alcoraz y Sancho Ramírez no lo hace? Pues primero de todo porque no se había dado el caso de que hubiera la batalla de Alcoraz. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando no había una batalla, vamos a ver, la batalla, como hemos dicho alguna vez, era un elemento rarísimo en la Edad Media. Sí, eran más los asedios, ¿no? Claro, efectivamente, la batalla hay estudios que la ponen en el 3% de los enfrentamientos bélicos. Y muchas de esas, de lo que denominamos batallas, no dejaron de ser pues una escaramuza, una refriega entre 50 o 100 contendientes, que quizás no podrían ni llamarse batalla, ¿no? Entonces, las batallas grandes, como la del Alcoraz, por ejemplo, entre otras, pues se contaban con los dedos de una mano durante cientos de años, ¿no? Fundamentalmente porque era jugárselo todo a una carta. Cuando ya presentas batalla, es decir, movilizas todas tus tropas, implica que el que gane va a controlar la política, la sociedad, la economía, es decir, va a destruir al enemigo ya prácticamente ad infinitum, de manera que te lo juegas toda una carta, o vencer o morir. Si ganas, es tuya la victoria y tienes un paseo de rosas delante. Si pierdes, te juegas a que tu propio linaje y tu propia estructura política también sea destruida. De manera que ¿quién se lo jugaba a una carta? Pues ya cuando no había retorno, cuando no había marcha atrás. ¿Cuál es la marcha atrás que Valmustaín entiende que no puede volver? Es que le conquisten la ciudad de Huesca, que era la segunda ciudad más importante de sus dominios. Si cae Huesca, sabe que lo siguiente es Zaragoza, entonces eso no lo puede permitir. Y luego, pues porque necesita victorias, necesita lo que ellos denominaban la istabaz. Necesitaba el hecho de que los ulemas, que eran los que lo veían con buenos o con malos ojos, que fue de hecho quienes depusieron a los reyes de Taifa y trajeron a los almorávides, los ulemas, los hombres de leyes, los que manejaban de verdad la religión y la política, pues necesitaba también para que ellos le vieran con buenos ojos que todavía tenía capacidad de mando, y esa era la única manera, era pues jugar solo toda una carta, y eso es lo que hizo. Entonces perdió. No lo consiguió Sancho Ramírez, primero porque su padre, Al-Mutamán, estaba en guerra con Al-Mundir, tenía otros asuntos, aunque evidentemente no quitaba el ojo de la frontera, pero no se dio el caso de jugar solo toda una carta. No descartamos en muchos casos, yo en mi caso me inclino porque el asedio prolongado final de Pedro I a Huesca lo que hizo fue un señuelo que se denomina en estrategia militar. Es decir, es tratar de atraer a las tropas de Al-Mustaín, como sabía que era más poderoso, pues tratar de hacer de que Al-Mustaín respondiera movilizando a todas sus tropas desde Zaragoza para plantearle batalla. O sea que yo creo que la jugada le salió muy bien, ¿no? La cuestión es que la caballería aragonesa y pamplonesa pasó por encima de los musulmanes, de los musulmanes, que también había castellanos entre ellos. Darío, has hablado, dice, no querían perder Huesca, una ciudad importante para la Taifa. ¿Qué es lo que supuso esa victoria, pero en este caso para los cristianos? Entiendo que es como una entrada ya al llano definitivamente, ¿no? Y a la riqueza de esas tierras, además, como decíamos, de asestar un golpe fuerte al ser una plaza importante. Huasca era la ciudad de las 99 torres, si no me equivoco. Claro, tú ten en cuenta, fíjate cómo era la idiosincrasia de un territorio, en este caso de unos linajes, de unas familias nobles, que eran los aragoneses y los pamploneses, que llevaban pues cientos de años viviendo prácticamente de la roca desnuda. Es decir, los espacios que se cultivaban en el Prepirineo son espacios aterrazados, no muy amplios de longitud, de manera que están en el fondo de los valles muchos de ellos. Hay que roturar, que esto implica arrancar, ganarle territorio al bosque para poder plantar. Esto es muy complicado en todo el territorio del Prepirineo y en el territorio también del Pirineo pamplonés, del Pirineo navarro. ¿Por qué? Pues porque es una zona muy accidentada. El hecho de superar la última sierra que hay, porque las primeras sierras que hay prácticamente en la provincia de Huesca hasta el Pirineo son las sierras exteriores prepirineicas, que se suceden una detrás de otra hasta prácticamente los pies del Pirineo axial, de manera que cultivar ahí, vivir ahí de la tierra, que era el elemento fundamental económico de la Edad Media, pues era muy complicado. ¿Qué sucede? Sucede que cuando por fin empiezan a conquistar las grandes marinas del llano, o sea, ciudades que no existían en el territorio cristiano, por las ciudades de Badastro, Monzón, Huesca, Tudela, etcétera, todas esas grandes ciudades, pues cuando empiezan a conquistarlas se dan cuenta que a sus pies no solo tienen la ciudad, sino que tienen unos latifundios tremendos que los musulmanes llevan cientos de años trabajando, irrigados, es decir, habían desviado parte de los ríos, construido azudes para poder regar, en algo que los nobles aragoneses y pamploneses habían soñado y que jamás podían alcanzar. Es decir, manejar lo que serían hectáreas actuales de territorio regado a la vera de los ríos, riquísimo, pues eso convierte a los linajes y al rey, si eran ya poderosos, en poderosísimos. De manera que era una perita en dulce. O sea, conquistar Huesca
fundamentalmente era el hecho de salir al llano, prácticamente controlar todos los territorios irrigados y cultivados, pues hasta ya muy cerca de la huerta de Zaragoza, con lo cual eso era algo que estaban ansiando, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, algo que sucede con Huesca que no sucede con Monzón, que es, digamos, el precedente. Es que Monzón, cuando lo conquistan en 1089, Sancho Ramírez y Pedro, por cierto, lo entregan prácticamente intacto, toda la huerta, todas las almunias de alrededor de Monzón, las entregan intactas a los nobles. Esto nos indica que se rindió no por asedio, sino por un pacto. Cuando tú le entregas todo lo de alrededor perfectamente sin destruir y sin quemar a tus nobles, quiere decir que no lo has quemado, no lo has destruido en el transcurso de la conquista, que era lo normal. Esto no sucede con Huesca, aunque seguramente muchas tierras prácticamente se pudieron conquistar intactas, muchas otras habían sido devastadas, quemadas, en fin, destruidas, etcétera, ¿no? Alrededor durante los años anteriores ya con Sancho Ramírez. De manera que hubo que reconstruir todo ese territorio para poder darlo pues a los señores feudales que habían coadyuvado la conquista, ¿no? Pero bueno, eso no importa, porque en unos años esos grandes latifundios estaban ya en funcionamiento, con lo cual la ciudad de Huesca era importantísima, importantísima porque tenía una población que se asemejaba a la mitad incluso de la población que podía vivir en los valles aragoneses, o sea, con la cual es un salto cualitativo tremendo conquistar una ciudad como la ciudad de Huesca. Precisamente me gustaría preguntarte un poco por la estrategia de conquista de Pedro I, porque a vista de un ojo inexperto como el mío, pues parece que podía ir picoteando sin sentido de un lado para otro, pero entiendo que lo que dices hay mucho más detrás. Establecer y fortalecer esas defensas fronterizas, como decías, el acceso al llano, todo estaba muy calculado, imagino, ¿no? Bueno, mira, eso es muy interesante lo que comentas, porque muchas veces las discusiones que se generan en redes sociales con respecto a los territorios, por cuestión identitaria, ¿no?, actual, ¿no? Pues tienen que ver con que tratamos de pensar como pensaban ellos, pero con nuestra mentalidad del presente. Para que te hagas una idea, el conocimiento geográfico no existía. Cuando nosotros ahora vemos un mapa de Aragón, y lo vemos en el propio antecesor, o en libros de divulgación, o en documentales, pues vemos muy claro la comunidad autónoma actual de Aragón y cómo se fueron expandiendo por diferentes territorios, ¿no? Es una manera muy efectiva y eficaz desde el punto de vista divulgativo de entender los avances territoriales. Pero esa es nuestra mentalidad, lo vemos con nuestros ojos. En su mentalidad, el concepto geográfico topográfico no existía. Ellos no medían en kilómetros, no sabían realmente ubicar sus ciudades en un mapa, porque no existían los mapas como tal. De manera que se tenía un conocimiento narrativo del territorio, es decir, tanto nos cuesta en leguas o en etapas llegar a tal sitio. Como un gran mapa de metro, ¿no? Podemos decir de las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona, esos mapas de metro que están todos unidas por etapas dentro podemos decir, de estructuras así más, en fin, más cuadrangulares, ¿no? Que no responden realmente a la topografía del espacio. Pues ellos pensaban de manera similar. Con lo que, si nos ponemos en esa mentalidad, conquistar territorio no era conquistar territorio, era conquistar espacios donde había riqueza. De modo que si lo vemos con un mapa actual, pues sí, fue picoteando en territorios un poquito, pues en la zona del Cinca, luego iba sobre todo descendiendo hacia el llano, pues a través de los ríos, que eran lo que vertebraba el territorio. Es decir, por esta propia mentalidad, los ríos eran lo que vertebraba de algún modo, lo que comunicaba el norte con el sur fundamentalmente, de manera que siguieron los ríos, ¿no? Entonces la estrategia fundamental era seguir los ríos para llegar al cauce del Ebro y llegar hasta Tortosa. Fundamentalmente hay un documento en el que Pedro se llama rey sobre el Ebro. O sea, y además su padre, cuando hace los furos del Castellar, dice claramente que lo que quiere es conquistar las grandes ciudades del Ebro hasta Tortosa, hasta el mar. No dice que quiere conquistar el reino de Zaragoza, porque el concepto de reino de Zaragoza también es actual. Es decir, el señor era señor en Zaragoza, sino que quiere conquistar las grandes ciudades que había. Es decir, la relación de política en la Edad Media no era geográfica, sino que era sináptica. Es decir, centros de poder que se comunicaban unos con otros y se iban conquistando, ¿no? Cambiar esto muchas veces de mentalidades, lo digo porque muchas veces, el otro día había una discusión en Facebook que se estaban pegando, como siempre, ¿no?, tirando cosas a la cabeza para decir si cuando Ramón Berenguer IV conquista Lérida se la da a Aragón a Barcelona, y todo el mundo pues explicaba sus razones para uno y otro lado. Y alguien llegó y le dijo, para ningún lado, señores, porque el concepto de territorio, de reino cerrado, tal como un Estado-nación, no existía. Es decir, en ese caso las conquistas eran propias de los reyes, eran suyas, ¿sí? No las adscribía ni a Aragón ni a ningún sitio, porque Aragón, digamos, que era un territorio desde el punto de vista de las personas que vivían en él. Bueno, no en este caso era Aragón, pero a la casa de los Aragón, no Aragón el territorio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay un rollo ahí distinto, bueno, que es entender cómo pensaban, ¿no? Entonces, lo que hace Pedro I cuando conquista, fundamentalmente, es seguir los ríos. Pero a Pedro I tiene momentos en el que seguramente hablaremos de ello ahora,
en el que tiene que alternar el avance territorial, que llega un punto que Pedro I, el avance territorial es fundamental para poder subsistir, porque los linajes que le están apoyando, es decir, los linajes que le ponen los caballos, que le ponen la caballería, que van con sus tropas, porque en realidad la propia mesnada del rey no tendría más que 50 caballeros. Él necesitaba de los grandes linajes, que solían ser unos 7, 8, que eran los que tenían las tenencias en mayor número de tenencias, y luego tenía unos 60 señores que se llamaban, que eran pequeños señores, que eran señores pues, de un castillo, etcétera, ¿no? De manera que todos esos al final eran los que constituían el grueso del ejército, la caballería y luego la peonía. De manera que cuando quería hacer las conquistas los necesitaba a ellos. ¿Y cómo los premiaba? Con castillos, con tenencias. Tú ahora serás el señor de este castillo, que vas a impartir justicia en mi nombre, vas a recoger los tributos en mi nombre y la mitad de todo lo que se produzca será para ti. ¿Vale? De manera que los nobles era una empresa común. Si tú ganas, nosotros ganamos. Ahí no tiene fallas. Por eso no se le revelaron ningún noble a los reyes de Aragón. Pues sabían pagar bien en este caso, claro. Claro, como si le sufrieron a Jaime, como le sucedió a Jaime I o a otros, ¿no? O sea que aquí fueron todos a una. Entonces Pedro I necesitaba conquistar territorio para dárselo a sus nobles, para continuar con esos engranajes, con esa rueda que no paraba. Sí, pero que nadie se piense que esto era algo solo de los reinos cristianos, porque las taifas también tenían sus soldados contratados, digámoslo así, ¿no? Claro que sí, ellos tenían. El problema de las taifas es que además lo hemos comentado en algún capítulo, es que se habían desmilitarizado. Los reyes de Taifa llevaban 100 años prácticamente sin coger una espada. Entonces, cuando tú tienes un ejército sin entrenar, sin militarizar, con material pues anticuado que tienes que volver a comprar o a construir fuera de, porque antes con el califato estaba toda la península iba a una, pero las taifas empiezan a guerrear entre sí, las líneas de suministro se cortan, pasaban por taifas que ahora son enemigas, todo eso hace que el comercio se retraiga. Las taifas eran territorios desde el punto de vista cultural muy esplendoroso, pero desde el punto de vista militar pues eran un fraude realmente, ¿no? Y eso se vio, ¿no? Necesitaban apoyos, y los apoyos que tenían, claro, ellos estaban entre la espada y la pared. Eran seguir pagando parias a los cristianos, es decir, tributos, que lo que hacían era comprar a los guerreros que les iban a masacrar, eso era muy curioso, pero no podían dejar de hacerlo, porque era, digamos, eran balones de oxígeno las parias. Pagaban y tenían la paz durante un tiempo, pero con ese dinero se volvía a armar más caballeros, de manera que al final la guerra acababa llegando a tu casa, ¿no? Y la otra disyuntiva que tenían eran llamar a los norteafricanos, porque los ulemas, es decir, los que controlaban la fe, la religión en los territorios de las taifas, pues estaban ya hartísimos de unos señores de las taifas que eran balíes, que no descendían del profeta, que tenían que hacerse notar su propia legitimidad. Muchos no habían sido ni visto con buenos ojos, porque no habían dejado de ser chambelanes, que se habían erigido en reyes, de manera que esos ulemas lo que hacen básicamente es decir, para que eso termine y para que la fe vuelva, es llamar a los de Norte de África, que son mucho más rigoristas. Por supuesto no iban a permitir que se pactara con cristianos, ni que era lo común en la península ibérica, y encima cuando llegan los almorávides, además esto se ve en las cartas que se manda Yusuf ibn Tasufín con algunos de los ulemas. Cuando llega, lo primero que dice, pero bueno, estos reyes de Zaragoza, de Valencia, de Sevilla, pero se tienen unas cortes que parecen las del emperador de Constantinopla, ¿sabes? O sea, es que es tremendo. Y luego no pueden mantener ni 200 caballeros, ¿sabes? O sea que este es el problema real de la reina de taifas, ¿no? Ahora, esto no sé qué tiene la península ibérica, debe ser el calor del Mediterráneo, que a los almorávides les pasó lo mismo, porque al hijo de Yusuf ibn Tasufín, que puso su corte en Ceuta, Ali, pues ya se hizo su corte todo de oro, todo maravilloso. Y dijeron, pues si estás convertido en lo mismo, y dices que se vive muy bien aquí, debió pensar, ¿no? Claro, pues, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Debió pensar. Oye, precisamente de esos ejércitos contratados por las taifas, una de las figuras que podríamos destacar sería Rodrigo Díaz de Vivar, y me gustaría preguntarte precisamente por eso, porque se ha hablado en el programa, ¿realmente Pedro I combatió mano a mano con o contra, en este caso, el Cid? Sí, claro, no con el Cid. De hecho, su padre había sido enemigo del Cid, totalmente. El episodio de... El Cid era una persona muy inteligente. Era un mercenario. A ver, llamarle mercenario tiene connotaciones un poco negativas, ¿no? Actualmente, pero era común entre las tropas cristianas el luchar bajo el bando de los musulmanes, porque pagaban bien y sabían, además manejaban los ejércitos, los entrenaban ellos mismos, de manera que el caso del Cid no es un caso paradigmático. Había muchos señores cristianos,
aragoneses, pamploneses, castellanos, leoneses, que luchaban bajo el auspicio de tropas de reinos musulmanes, ¿no? Pasa que el Cid fue el más destacado realmente, pero hubo muchos otros. Los propios que lucharon en la García Ordóñez, por ejemplo, los propios que lucharon en la batalla de Alcoraz eran castellanos que luchaban a las órdenes de Almustaín II. O sea que hubo muchos, ¿no? Era más común de lo que tradicionalmente se ha dicho. Pero en este caso el Cid era enemigo de Sancho Ramírez, enemigo fundamentalmente porque luchaba a las órdenes de Al-Muqtadir primero y luego de Al-Mutamán sobre todo, y era el enemigo fundamental de Sancho Ramírez. De hecho se pasea delante de Monzón, porque es el territorio bisagra entre Al-Mundir y Al-Mutamín, pues se pasea, digamos, ufano con las tropas delante de Monzón, se entrevista con Sancho Ramírez y no llegan a un acuerdo, y al final se presenta en batalla en Morella, que el rey Sancho Ramírez se va con el rabo entre las piernas porque sufre una escandalosa derrota, ¿no? Que prácticamente lo deja maltrecho a todos los ejércitos, al ejército aragonés y pamplonés, ¿no? Entonces, ahí el Cid, luego, cuando llega Pedro I, ya a final de la vida de Sancho Ramírez, se cambian las alianzas estratégicas. Sancho Ramírez pasará a ser aliado del Cid, y su hijo pasará a ser uno de los aliados fundamentales. De hecho, se les ve juntos combatiendo en la batalla de Bairén, en lo que es el litoral, recorren todo lo que es la actual zona de Alicante. Es decir, Pedro I está prácticamente los años que vivió, desde el 94 a 1104, alternando en época estival, fundamentalmente, que es cuando la época de combate, alternando las campañas en lo que es el Valle del Ebro, que muchas estarían delegadas en sus principales señores, y también otras pasa temporadas muy largas en Levante, luchando con el Cid para conquistar Valencia. Y incluso llega a tener varias tenencias en la zona de Castellón, como Montornés, como Cuya, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego se mantienen, porque Alfonso I Batallador aún hay tenentes que los nombran Morella, que hace una tenencia aragonesa en Morella en 1120, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tenías un castillo aislado alrededor del territorio musulmán, vivirían muy poco tranquilos, pero la mantenía Alfonso el Batallador, ¿no? Fíjate, con lo cual eso era de la época de Pedro I. E incluso se ha rumoreado o se ha querido insinuar, porque hay indicios de ello, de que cuando muere el Cid, quiere nombrar a Pedro I como su sucesor realmente, ¿no? Que era lo lógico realmente, es decir, que ese señoriazgo, podemos decir, de Valencia pasara a su gran aliado, el rey de Aragón, que le había apoyado en todas las conquistas. Incluso también pues de casar a sus hijas con el rey, también se habló, que al final no es así como tal, sino fue con Ramón Berenguer III posteriormente, pero eso ya al final pudo haber sido, sí, la cuestión es que la historia no lo refrenda, ¿no? Y la prueba de ello es que tras la muerte del Cid, buena parte de las tenencias que tenía Pedro I en el Levante se esfuman, ya no aparecen después en la documentación, de manera que ya Pedro I, a la muerte del Cid, que era su aliado, ya retrocede y digamos que deja ya esos intereses levantinos que tenía gracias a esa alianza con Rodrigo Díaz. Bueno, lo que queda claro, y lo que hemos descubierto también en el programa a través de los restos, es que Pedro I estuvo batallando hasta el final. En este caso, por eso hoy queríamos hablar precisamente de todo lo que ha sido su proceso bélico, su proceso de conquista de terreno, de su estrategia, y por eso, ¿quién mejor que para contárnoslo que Darío Español? Darío, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Antecesor Podcast. Gracias a vosotros, un verdadero placer. Pedro I, un rey guerrero para una época de conquistas y luchas por el territorio. Ahora, gracias a Antecesor de Aragón TV, sabemos a ciencia cierta dónde descansa. Recuerdo que si has venido al podcast antes de ver el programa y estás un poco perdido o perdida, puedes recuperar todos los programas en Aragón TV a la carta. Y si te has perdido alguno de los anteriores, échale un ojo y luego te pasas de nuevo por aquí por el podcast para completar la información. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta la próxima.